Vamos a orar para dar inicio a nuestra lección. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu misericordia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor, y estamos muy agradecidos porque nos permites el día de hoy estar aquí, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque has puesto en mis hermanos esa disposición para estar el día de hoy aquí, Señor. Te pedimos por aquellas personas que vienen en camino. Te pido también por la palabra que va a ser enseñada, Señor, que seas conmigo el día de hoy para poder expresar tu palabra de manera correcta y de igual forma te pedimos por la predicación de hoy, Señor. Sé tú con aquellos que van a exponer aquella palabra, Señor, y danos un corazón entendido, un oído abierto, Señor, que puedas escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, página 97 y vamos a estar hoy viendo lo que es la lección número 15, que es Cristo, nuestra reconciliación. Clases pasadas, nuestro hermano Fabián nos habría dado la lección sobre la redención. La clase pasada tuvimos lo que fue la liberación y hablábamos sobre esa liberación de que Dios nos libró del pecado y que ese pago fue explícitamente pagado al Padre. Y de hecho, recordando algunas clases pasadas que tuve, veíamos que hay ciertas personas, ciertos hermanos que piensan que el pago que se dio en rescate fue un pago hacia Satanás. Y estas cuestiones doctrinales no son nuevas, sino que vienen desde la iglesia primitiva. Muchas de las cosas que acontecen hoy, lastimosamente, no son nuevas y no son herejías nuevas, sino que vienen desde tiempos, desde el primer y segundo siglo. O sea, dicho sea de paso, esta cuestión de esta creencia o punto de vista, por así decir, pertenece desde Orígenes. Orígenes, él en la iglesia temprana, o sea, tenía esta perspectiva que el rescate de Cristo fue pagado o que fuimos redimidos y el pago fue hacia Satanás. Tenemos otros tipos de herejías como el montanismo que también vienen desde aquellas épocas donde aquella persona básicamente decían que había un conocimiento especial de Dios y de hecho él tenía profetizas y tenía revelaciones especiales y tenían estas convulsiones y estas cosas, algo parecido como a los carismáticos o al neopentecostalismo de ahora. Entonces estas doctrinas no vienen estas herejías no vienen de tiempo actual, sino que a través de la historia hemos visto que estas herejías están presentes desde la iglesia primitiva. Entonces tenemos que tener cuidado con muchas de las cosas que a veces pensamos que son correctas, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces vamos a estar viendo lo que es nuestra reconciliación. Y al inicio de nuestra página 97 vemos ahí que nos dice que la pregunta que la mayoría de las religiones en este mundo tienen en común es: ¿cómo puede el hombre pecador ser reconciliado con un Dios justo? Y vemos que mientras todas las religiones apuntan a las obras de los hombres como medios de reconciliación, las Escrituras no apuntan al hombre, sino a la persona y obra de Jesucristo. Y esta es una de las preguntas, por así decir, claves de todas las demás religiones. Cuando uno preguntamos, o sea, ¿cómo obtienes tu salvación? ¿Cómo puedes reconciliar esa enemistad que tienes con Dios? Y muchas de las veces, pues, aquellas personas no tienen algo claro de cómo es esa reconciliación con el Señor, porque muchas de las veces nos dicen que es por obras. O
sea, que tenemos que agradar a Dios y tenemos que hacer ciertas cosas o ciertos sacrificios para poder estar bien o en paz con Dios. Pero las Escrituras es clara y nos enfatiza cómo es esa reconciliación. Vemos que el hombre pecador puede ser reconciliado con Dios solo a través de la obra de Cristo en el Calvario. Solamente a través del sacrificio del Señor es que nosotros obtenemos esa reconciliación con el Señor. Vemos que el significado de la reconciliación más adelante nos da nuestra lectura esas definiciones y otras palabras que se utilizan para reconciliación, pero algo fácil de recordar o algo, pues yo lo podría decir en palabras más entendibles, la reconciliación puede definirse como la eliminación de la hostilidad y la restauración de la paz, la armonía y el favor. Y eso lo vemos, esto viene de la teología sistemática del cristiano bíblico. Esta es la definición que nos da. Entonces la reconciliación en palabras puede definirse como la eliminación de la hostilidad y la restauración de la paz. Vemos que entonces la reconciliación presupone una enemistad o alejamiento. O sea, presupone que si tenemos enemistad, que si va a haber reconciliación es porque estábamos enemistados o estábamos separados o enojados de algo para poder haber una reconciliación. Entonces vemos que nosotros, en la desobediencia de Adán, entró el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda la raza humana está enemistada con el Señor. Todos nosotros estábamos en un tiempo enemistados con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado suscita la ira de Dios. Y Romanos 1:18 nos dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y esta es una traducción de la Nueva Traducción Viviente. Un lenguaje un poquito más actual, entendible para que ustedes o podamos ver que el versículo nos dice que la ira de Dios se demuestra contra todos los que son pecadores y perversos. Entonces vemos que el pecado suscita la ira de Dios. Pero también vemos que la cual también acarrea enemistad y hostilidad entre Dios, quien ha sido ofendido, y el pecador ofensor. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, y nosotros estábamos en esa condición de enemistad con el Señor. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y era así, hermanos. Cada uno de nosotros era amigo o tenía amistad con las cuestiones carnales de allá afuera. Estábamos en una enemistad, en una hostilidad contra Dios. Y lastimosamente, como veíamos, por causa de esta esclavitud del pecado, por este enceguecimiento que teníamos, nosotros no nos dábamos cuenta de esa enemistad que teníamos con Dios. Muchos de nosotros pensábamos que estábamos en bien con Dios y nos creíamos bien o justos porque no éramos como las otras personas que abiertamente blasfemaban contra el Señor. O sea, decíamos, no, pues es que yo no hago mal, sí creo en Dios,
entonces estoy bien con Él. Pero ya vemos que no. La reacción santa de Dios contra el pecado produce separación. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nos dice, por cuanto todos pecaron. No por cuanto algunos pecaron, no porque algunos le cayeron mal al Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado produce separación con el Señor. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, ellos básicamente hubo una separación entre ellos. Fueron expulsados del huerto y hubo una separación, una muerte espiritual. Entonces, vemos que hay una separación. El pecado produce esa separación. Y entonces es como dice aquí nuestra lección, o sea, esa es la pregunta que la mayoría de las religiones del mundo no pueden responder. Y entonces, ¿cómo podemos reconciliarnos con el Señor? Y la mayoría está como que, pues, cuando lleguemos allá vamos a saber. Y lastimosamente esa es la respuesta que me han dado. ¿Sí? Y entonces... Y es cuando les pregunto yo, y entonces, o sea, no hay más desgracia que estar inseguros de algo. Y más de algo que depende de nuestra eternidad. O sea, no es de que voy por una temporada y pues tengo chance de salir de ahí. O sea, es una eternidad. Y estar jugando con nuestra salvación o con estas cuestiones es complicado. O sea, es difícil a veces cómo estamos tan enceguecidos y cómo estamos cautivos en ese pecado que no nos permite pensar en nuestra eternidad. O que no nos interese, vaya. Porque estamos hablando de una eternidad. Entonces, como les digo, la mayoría de las personas, o sea, nunca se cuestionan dónde van a pasar el resto de su eternidad, de su... ¿Sí? Hermano, la mayoría de las personas piensa que muere en este mundo y ya se acabó todo. O sea, no están realmente pensando en la eternidad. Ese es cuando inicia ahí nuestra eternidad con Dios o nuestro castigo. Bueno, de hecho, creo que los testigos de Jehová tienen ese pensamiento. Lastimosamente, la mayoría de las personas sí sabe o en algún punto de su vida han pensado qué va a pasar después que se mueran, pero, o sea, lastimosamente ellos se autojustifican y dicen, pues es que yo no soy malo. Dios, cuando llegue allá, yo he hecho cosas buenas, he ayudado a algunos y me gusta ayudar y yo pienso que Dios pues va a ver las cosas que yo hice bien y me va a recibir. O sea, entonces no tienen claro esta perspectiva de conocer a Dios, de saber quién es Él y cuál es el modo en cual podemos, o sea, de hecho ni siquiera se han dado cuenta de que están enemistados con ellos. De hecho, mucha gente piensa que son hijos de Dios. O sea, me ha tocado a mí y no, es que yo soy hijo de Dios. No, o sea, espérame, o sea, tú eres una criatura del Señor, pero no eres hijo de Dios. No, sí, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, si eres hijo de Dios o no. Y cuando ellos ven que están en una... desagradando a Dios, que no van conforme a lo que Dios establece, entonces es cuando ellos se dan cuenta y empiezan a meditar sobre esto. Pero lastimosamente, como le digo, ninguno de nosotros pensábamos que estábamos enemistados con el Señor, porque al menos no hemos visto su furor, como en el Antiguo Testamento, que Él traía juicio y castigo la mayoría de las veces en el momento. Pero como ahora no vemos ese fuego, no vemos esa tierra que se abre y traga gente y todo esto, entonces no pensamos que estamos enemistados con el Señor. Nuestro hermano Fabián, ¿quiere comentar algo? Nomás como decías tú, incluso hay mucha gente que me ha tocado conocer, pues, que como ellos piensan que les va muy bien, son favorecidos y son hijos de Dios porque pues tienen mucho en lo material. O incluso también piensan que porque como ellos dan a las iglesias y ayudan a los huérfanos y todo lo demás,
pues también están muy bendecidos porque como hacen buenas obras, pues Dios está muy contento con ellos. Así es, hermano. Gracias. Hermano Naún. Sí, el hecho de la eternidad en el pensamiento del hombre, aunque generalmente el hombre materialista, voy a decir así, cuando se expresa no piensa en una eternidad, literalmente hablando. La Biblia sí nos dice que cada ser humano tiene la idea de la eternidad. O sea, es bíblico, no es simplemente la idea de que nosotros hablemos de la eternidad. Por ejemplo, Eclesiastés, versículo, ayúdenme si me cerró esto. Eclesiastés 3, versículo 11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sí hay en el hombre, en cierto sentido, y aún, ¿por qué se puede sustentar este mismo hecho de que aún las personas que no conocieron a Dios, que no han oído hablar de Dios, en su relación con la naturaleza misma, ellos consideran que al morir van a encarnar, van a tener una vida en el más allá, que tal vez no sea el sepulcro, tal vez no estén hablando de un paraíso eterno en los cielos, pero todos tienen la idea de que hay una vida en el más allá, sea como sea que lo conciban. Ahora bien, en el caso del creyente, es una de nuestras esperanzas, y la Biblia dice que la esperanza del cristiano es una seguridad. Se oye raro, pero la Biblia dice que la esperanza del cristiano es segura, porque la esperanza del cristiano no está depositada en las obras del creyente, que es lo que usted ha estado ahorita resaltando, sino en lo que Dios ha hecho. Y es triste cuando un creyente piensa de que a saber qué nos va a pasar en el cielo, que ya nos vamos a dar cuenta si es que llegamos. Eso no puede caber en la mente de un cristiano. El cristiano tiene que estar seguro de que va a estar con Dios. Ahora, quien va a dudar de si está o no con el Señor es el que no ha creído, porque no tiene la seguridad de la vida eterna. Sí, y puede ser que a lo mejor se haya malinterpretado. O sea, cuando yo he hablado con personas, y de hecho que están dudosas, es de gente incrédula, gente inconversa. Y es esa mención que yo les he hecho, o sea, de cómo pueden estar jugando con algo, en ese sentido, dudando de algo, de que bueno, vamos a ver qué pasa, o sea, vamos a echarnos un volado a ver a ver qué cae. Entonces, lastimosamente es que ni siquiera es un volado, o sea, ya está. O sea, aquellos que no han creído en el Señor, dice, ya han sido condenados. O sea, no hay otra forma de llegar con el Padre, sino es por medio de la obra de Cristo. Entonces, vemos esto sobre la reconciliación, vemos que estamos enemistados con el Señor, vemos que a través del pecado se ha producido una separación, hay ira de parte de Dios y vemos que entonces hay una hostilidad de por medio. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos que nuestros pecados hacen esa separación de Dios y el Señor se torna hostil con nosotros. Pero entonces vemos que ¿quién fue reconciliado con quién? Y ese es el punto que viene en nuestra página número 98. Comencemos con una pregunta. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia que existe enemistad, hostilidad y separación entre Dios y el hombre? ¿Quién es el que está enemistado con el Señor? ¿Quién es? Él es el que se enojó con nosotros porque nos portamos mal. Dice que los insensatos no están delante de los ojos, aborrecen a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios finalmente aborrece a todo el que hace pecado, ¿verdad? Digo, al pecado, perdón, finalmente, pero Él tiene
misericordia con nosotros los pecadores. Y entonces, ¿quiénes están enemistados? En otras palabras, cuando nuestros hijos se portan mal, ellos se enojan con nosotros porque se portaron mal. No, ¿verdad? Todos somos pecadores. De hecho, eso venía de nuestra lección. Todos nosotros somos pecadores. Podemos y debemos decir que existe enemistad entre el hombre y Dios por parte del hombre. Y espérenme, desde la perspectiva del hombre la respuesta no es difícil de encontrar. Por toda la Escritura vemos que después de la caída los hombres están en rebelión contra Dios. Pablo les dice a los colosenses: eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y los colosenses no eran los únicos. Todo hombre natural ama el pecado, y amar el pecado es odiar a Dios, ser hostil, porque Dios y el pecado están en guerra el uno con el otro. Pero la respuesta a la enemistad por parte de Dios, ¿también Dios está enemistado con nosotros? Dice que Dios nunca está enemistado con el hombre. Está enemistado con el pecador. La respuesta a esta pregunta debe ser un cauteloso sí. Dios está enemistado con nosotros. Es una enemistad mutua. Tanto el hombre como Dios están en enemistad. Hay una hostilidad de ambas partes. Y es un cauteloso sí, porque no queremos crear ninguna duda con respecto al amor de Dios, que es real y se extiende hacia quien siente enemistad hacia Él. Pero hay algo que añadir con respecto a este tema. La Biblia también habla de la ira de Dios, de su enojo para con los pecadores, y lo hemos estado viendo en los versículos anteriores. Es un intento de suavizar esta verdad y algunos lo ven como un proceso impersonal, convirtiéndola en una especie de ley natural, como cosechar lo que se siembra. Sin embargo, la ira de Dios contra los pecadores no es algo impersonal. El salmista dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Cuando en aquel tiempo se iba a la guerra y aquella persona tenía tensado el arco, no era porque, ay, déjame, sí, era porque ya estaba preparado para la guerra, porque había una hostilidad de por medio. Y este versículo de armado tiene ya su arco y lo ha preparado, o sea, es tremendo. Dígame, hermano. Y ahorita le doy la palabra. Bueno, dígame, hermano Víctor. Hermano Naúm.
mientras no estemos conscientes de esa realidad, por ejemplo, que acaba de mencionar el hermano Víctor, que no era solamente allá, sino que también ahora seguimos en esa misma situación, quizá no vamos a llegar a comprender hasta dónde llega la hostilidad que existe entre el hombre y Dios, y entre Dios y el hombre. Porque la hostilidad que existe entre el hombre y Dios no ha sido causada por Dios, sino ha sido causada por el hombre mismo. Es el hombre quien ha provocado a ira a Dios. Y si lo viéramos desde ese punto, deberíamos de entender, y con mucho temor, que si la causa somos nosotros, debemos de esperar también que los receptores del castigo somos nosotros. Y que esto ha dependido de nosotros en el sentido de que somos pecadores, en el sentido de que hemos violentado las normas de Dios, pero por otro lado debemos entender la hostilidad de Dios hacia el hombre, porque nosotros hemos violado la santidad de Dios. Y Dios es santo, y en su santidad Él no puede estar de acuerdo con el pecado en ningún momento. Ahora bien, muchas veces tenemos la tentación, porque también, como usted dijo hace un momento, esto ayuda a suavizar las cosas, es el hecho de decir, no, Dios en realidad está airado con el pecado del hombre, no con el pecador. Pero ¿es el pecado un ente vivo? Perdón, ¿es el pecado un ser vivo? ¿Es el pecado una persona que tiene voluntad? No, mis hermanos. El pecado es cometido por el hombre. El que tiene la voluntad para cometer el pecado somos nosotros. Así que Dios no puede estar enojado con un sentimiento mío, sino con el causante de ese sentimiento. Dios está airado con el pecador. Dios está molesto con el pecador, sí, por causa de su pecado, pero ese pecado lo cometo yo. Ese pecado es parte de mi naturaleza. El Señor no castigará el pecado, sino al pecador. No es el pecado el que va al infierno, sino el pecador el que va al infierno. Exactamente, y de hecho el texto nos dice Dios está airado contra el impío, no con la impiedad en sí misma, sino que nos dice que está airado con el impío todos los días. Entonces vemos que esta hostilidad existe. ¿Por qué? Porque de hecho en una porción nos habla y nos dice, y no sé si la puse. No, de hecho es que la había puesto, pero no sé por qué, si la brinqué. Dice, esta pregunta es importante porque algunos creen erróneamente, y de hecho sí, va así, que aunque el hombre pecador está enemistado con Dios, es decir, en contra de Dios, Dios nunca está enemistado con el hombre, es decir, en contra del hombre. Sin embargo, la Biblia también enseña que Dios está enemistado con el pecador. Entendemos que Dios es justo y es santo y por lo tanto está airado contra el pecador. No simplemente contra el pecado, sino, como nos dijo nuestro hermano, contra el pecador, alejado del pecador y en disposición de juzgar al pecador. Y de hecho, lo puse así, porque de hecho en un bosquejo, y el libro se llama así, Bosquejo de Doctrina Fundamental, dice este autor y decía, es importante notar que en el uso bíblico de estos términos, la enemistad es siempre la del hombre contra Dios y no la de Dios contra el hombre. Y de hecho nos dice, toca al hombre de poner su actitud de rebeldía y acercarse humildemente al trono. Y vemos que claramente la Escritura nos dice que hay esa hostilidad es por parte tanto de Dios como del hombre. Y como nos dijo nuestro hermano, el causante de esa hostilidad somos nosotros. No es el Señor que de repente, ¿saben qué? Estoy molesto y estoy enojado con... No, sino que esa hostilidad proviene de nosotros hacia Dios. Y en su santidad, el Señor tiene que actuar. Hay un sentimiento de rechazo contra el pecado. Porque como ya hemos visto en los atributos del Señor, el Señor no es menos santo y más amoroso y es menos justo y más amoroso, sino que Él no puede negarse a sí mismo. Todos sus atributos son en perfección. Entonces vemos que
por lo tanto, nuestra respuesta a la pregunta de quién fue reconciliado con quién tiene dos partes. Nos dice nuestra lección todavía ahí en la página 98. Y dice la 1, dice la cruz reconcilió a Dios con nosotros, ya que Cristo pagó nuestra deuda, satisfaciendo la justicia de Dios y pagando su ira. Dice que esto quitó la enemistad de Dios contra nosotros e hizo posible que Él nos justificara a través de la fe en su Hijo. Nosotros somos reconciliados con Dios a través de la cruz cuando por medio de la obra regeneradora y resucitadora del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestro pecado. Es decir, cesamos de ser hostiles en pensamiento y obra y colocamos nuestra fe en Cristo. Entonces vemos que en un tiempo, como dice la Escritura, nosotros estábamos enemistados con el Señor. Pero aquel que estaba enemistado con nosotros es el que toma la iniciativa de la reconciliación. Y aquí es como dice Pablo, ese es un gran misterio en ese sentido de cómo nosotros, aún siendo enemigos del Señor, el Señor toma esta iniciativa y nos reconcilia con sí mismo. Porque yo creo que cada uno de nosotros se ha molestado con su cónyuge y es complicado cuando estamos en este proceso de enojo, o sea, tomar la iniciativa. Y muchas de las veces hasta tenemos ese orgullo de, pues no voy a hacer nada hasta que ella venga primero y me pida perdón o se disculpe o X cosa. Pero en Dios no es así. Dios toma la iniciativa en la reconciliación. Y lo podemos ver en los siguientes textos. Romanos, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Y nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y vemos que en esta de aquí he puesto, me adelanté. He puesto esto, el enemigo más terrible que pudimos haber tenido fue Dios. La Escritura nos dice que es terrible caer en manos de un Dios airado. De igual forma nos dice que no temamos a aquel que nos pueda matar, sino temed a aquel que tiene el poder de matarnos y echar todavía el alma al infierno. Dice, a este temed. Vemos que en nuestra autojustificación creíamos que éramos amigos de Dios y lastimosamente muchas de las personas, y como comentaba, tienen esa idea de que son hijos de Dios. Simplemente por hacer alguna que otra obra de caridad o cualquier otra cosa, y ellos sienten que ya son parte de la familia de Dios, cuando el Señor, incluso a los fariseos les dijo, ustedes son hijos de Satanás, porque solamente hacen la voluntad de Satanás, así como él miente desde el principio, ustedes, y es tremendo. Pero lastimosamente no nos damos cuenta, o sea, como les digo, lastimosamente ese enceguecimiento nos lleva a pensar de una manera equivocada. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y es en la condición que estábamos. Dígame, hermano. De hecho, si te fijas, por decir arriba, decía que nosotros, si nosotros no cesamos de ser hostiles en pensamiento y en obra, seguimos siendo enemigos de Dios. Entonces, si nosotros ahora no somos, o ya no somos enemigos de Dios por obra y gracia de ese Espíritu, nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Si eso no cambia, entonces en automático sigue siendo
enemigo de Él. Porque Él nos mueve a eso precisamente, a obrar conforme a su espíritu. Y si nosotros vamos o seguimos en contra de ese espíritu que nos ha regenerado, como dice arriba, seguimos siendo considerados enemigos de Dios, aunque nosotros sintamos que no es así. Y volviendo otra vez a Santiago 4:4, o sea, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Calvino, en su comentario hacia esta porción, dice: respondo a eso, que por el hecho de odiar Dios el pecado, nos odia mientras somos pecadores, pero cuando por su voluntad secreta nos injerta en el cuerpo de Cristo, deja ya de odiarnos, aunque este retorno a la gracia o reconciliación son desconocidos para nosotros, hasta que por la fe en ello nos regocijamos, dice Calvino. Y es algo incomprensible para nosotros cómo Dios, siendo nuestro enemigo, nos reconcilia consigo mismo. Nos da la justicia de su Hijo. Y es algo tremendo, hermanos. Entonces vemos que es Dios quien nos reconcilia, no el hombre. Porque nosotros no teníamos la facultad de poder ir al Padre. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados al pecado, porque como dice aquí, teníamos una amistad con el mundo. Y peor aún, estábamos como dice Romanos, en capítulo 1, que dice que hasta en todas estas cosas, en pleitos, borracheras, discusiones, fornicaciones, todo esto, dice, no solamente hacen ustedes eso, sino que también se complacen con los que lo hacen. O sea, hasta ese punto de pobredumbre estábamos cada uno de nosotros. Entonces vemos que es Dios, no el hombre, quien efectúa la reconciliación, el cambio de la enemistad a la amistad. Pero proseguimos y nos dice el versículo: y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y aquí vemos una de las porciones que nos mencionaba el libro al principio sobre este término de cataleg, que se refiere a la restauración del favor de Dios hacia los pecadores que se arrepienten y ponen su fe en la persona y la obra de Cristo. La muerte de Cristo es la base o fundamento de la reconciliación con el creyente. No hay otra forma de reconciliarnos con el Señor si no está sentada en la base del sacrificio de Cristo. Es lo único que nos reconcilia con el Señor. No son mis obras, no son mis pensamientos, no es por creer que Dios me va a salvar cuando yo llegue allá porque le caigo bien o X cosa. Dios nos salva solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, por depositar esa fe en Él, al yo creer en ese sacrificio. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura es clara, la Escritura es enfática. Y nos dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvados o salvos por su vida. Si Dios justifica y reconcilia a sus enemigos consigo mismo, Él ciertamente salvará a sus hijos. Una vez que nosotros, o que depositamos esa confianza, una vez que el Dios efectúa esa reconciliación, entonces somos parte de la familia de Dios. Somos declarados hijos de Dios. Y como les vuelvo a mencionar, muchas de las veces se nos escapa o se nos olvida meditar en esa gran bendición que ahora somos parte de la familia de Dios. No meditamos que anteriormente estábamos enemistados, estábamos separados de Dios, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Y peor aún, se nos olvida
vivir y comportarnos como nuestro Padre. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y nos dice el texto, nos reconciliamos no solo en nuestra reconciliación, sino también en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Hermanos, nosotros no hemos hecho nada para ganarnos esa reconciliación. Ni siquiera hemos hecho algo para tratar de reconciliarnos con el Señor. El Señor ya lo ha hecho todo por nosotros. La vida que yo no podía vivir, la vida que le debería de agradar al Señor, la vivió Cristo en la tierra. Yo no tuve nada que ver ahí. El proceso de reconciliación lo hizo Dios mismo al llevarme a su Hijo, al darme su Espíritu Santo, al darme vida. Yo no tuve que hacer nada. Todo lo hizo el Señor. Y aún así, muchas de las veces nosotros somos desagradecidos con el Señor, porque lo único que nos pide es obediencia. Nada más. No me pide que lleve una cruz cada cierto tiempo a un monte, no me pide que me esté flagelando, no me pide que me vaya de rodillas y suba escaleras. Que de hecho para muchos todavía todo eso es más fácil que obedecer al Señor porque no quieren someterse a la voluntad del Señor. Están como Adán y Eva, que la serpiente les dijo, el día que comas de ese fruto vas a ser como Dios. Y básicamente le dijo, no vas a depender de Él, vas a ser tú como Dios y tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Y en esa condición todavía estamos. Porque no queremos soltar aquellas cosas que aparentemente nos traen felicidad o nos hacen felices. Que Dios ya ha dicho que eso trae enemistad con Él. Pero queremos seguir ahí. Entonces agradezcámosle al Señor porque Él ha hecho todo. El trabajo ya lo hizo Él. Solamente nos pide obediencia, creer en Él, creer en el sacrificio de su Hijo. Y echar mano de eso, hermanos. Porque para colmo, también Él ya ha hecho las obras en las cuales nosotros debemos de andar. Y nos ha dado su Espíritu para ayudarnos. Por eso la Escritura dice que nosotros le llevamos un montón de ventaja a aquellos del Antiguo Testamento. Porque tenemos la revelación completa, porque tenemos su Espíritu Santo. Y no echamos mano de lo que el Señor ya ha proveído para caminar en obediencia a Él. Hermano. Sí, mi hermano, me pidió primero el hermano y luego fue ya usted. Diga, hermano. Una escritura muy seguida, hermano, y nos habla, y vemos en las obras, y luego todavía así, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, yo no soy pecador como que, Gracias, hermano. Hermana. Yo más quería agregar, hermano, y sí es cierto lo que usted está diciendo que dijo anterior, probablemente que pequemos o lo que hagamos, ¿verdad?, que no sea agradable ante los ojos de Dios, pero yo digo que probablemente eso sea también porque no meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y aún no terminamos, no sé cuántas personas, ¿verdad?, aún probablemente no hemos terminado ni leer la Biblia entera para poder nosotros decir yo vivo conforme a la ley de Dios o tratamos de vivir bajo la ley de Dios. Y eso creo yo que también tiene que ver mucho con nuestra madurez. Si no estamos maduros o seguros en las cosas de Dios, entonces vamos a flaquear por lo mismo. Y tenemos que siempre estar orando también unos por otros, porque nadie somos perfectos, pero sí debemos de tener y saber que si no estamos
pero nosotros que según ya conocemos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo para justificar nuestro propio saber o lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? No somos perfectos, pero la meta de todo cristiano es llegar a la estatura del varón. Nuestra meta como cristianos es correr esa carrera, como dijo Pablo, para llegar, en primer lugar, es correr deseando llegar a ese primer lugar. No por mí, sino por la obra de Cristo. Mucho de lo que dijo en ese sentido, flaqueamos en nuestro caminar con el Señor exactamente porque no echamos mano de las herramientas, de los medios de gracia que el Señor ha proveído para que nosotros podamos andar en conformidad a Él. No estudiamos la Escritura, no oramos, no nos congregamos, no escuchamos la palabra cuando estamos aquí, sino que muchas de las veces estamos perdidos en el servicio, pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que se está predicando. Entonces, lastimosamente, quien sale perjudicado no es Dios. Quienes están perjudicando somos cada uno de nosotros. Porque después andamos, Señor, oren por mí porque me está pasando esto y lo otro y todo esto. Pues sí, pero es que tampoco echas mano a lo que el Señor te ha dado. ¿Cómo no queremos andar fluctuando en nuestra vida si no caminamos en conformidad al Señor? Claro, que tengamos una vida espiritual y que estemos en la voluntad del Señor tampoco garantiza que no voy a sufrir. Pero al menos cuando esté pasando por ese problema, voy a estar confiado en el Señor. Y es una actitud muy diferente cuando espiritualmente estamos bien con el Señor a que cuando estamos muy mal es un tormento pasar por una situación así. Entonces, lamentablemente, como vemos, o sea, quien se perjudica somos nosotros en nuestra vida general, tanto espiritual como en todo ámbito. Entonces, por el bien de nosotros deberíamos de echar mano a este caminar en el Señor. Pero como eso exige disciplina, exige someterse, exactamente, obedecer al Señor, pues nos cuesta. Entonces, retomando el punto de la reconciliación, también, como vemos aquí, dice, nos regocijamos no solo en nuestra reconciliación, sino también en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y como lo vuelvo a decir, el Señor ya lo ha hecho. El Señor ya lo ha hecho. Y lastimosamente ha sido así porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Y aunque tuviéramos la oportunidad de hacerlo, ni siquiera así lo hubiéramos hecho nosotros. Sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido esa reconciliación. Ya la hemos recibido, hermanos. Gocémonos en eso. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha reconciliado y porque Él ya nos ha dado todo eso. Primera, otra vez, ando con lo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Ya me trae Corintios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y nos dice, no es que Cristo tenga solo una medida excepcional del Espíritu de Dios. No es que tenga algunos poderes sobrenaturales, sino que toda la plenitud de los atributos divinos moran en Él. Cristo es Dios. Y todos los atributos de Dios Padre están en Dios Hijo, en Jesucristo. En Él habita toda la plenitud del Padre. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud. Colosenses
capítulo 1, versículo 20 nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vemos que por medio de la reconciliación consigo todas las cosas, vemos que notamos bien la frase exacta, reconciliar consigo mismo todas las cosas. No nos dice reconciliarse con todas las cosas, sino que es Cristo reconcilia consigo mismo todas las cosas. Vemos que la aplicación es que la pared de separación que existe entre nosotros y Dios, por causa nuestra, no es por causa de Él, sino como nos dijo nuestro hermano, el causante de esa enemistad somos nosotros. Y en un gesto asombroso de gracia, Él es quien toma la iniciativa reconciliadora, no nosotros. O sea, la parte negativa la hemos puesto nosotros, pero la parte positiva la puso el Señor. Segunda de Corintios, ahora sí, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No solamente el Señor nos ha dado el privilegio de ser salvos, sino que también nos ha dado el privilegio de llevar aquel anuncio de salvación a aquellas personas que siguen enemistadas con el Señor. O sea, no conforme el Señor con rescatarnos, nos ha dado también el privilegio de poder predicar su palabra, de poder hablar su palabra, de expresarla a los demás. El Señor es tan bondadoso, tan benévolo con nosotros, que no alcanzamos nosotros a comprender cuán bueno es el Señor con nosotros. Porque nos ha llenado de privilegios y de bendiciones. Y lastimosamente, como dice la Escritura, no tienen porque piden mal. Así como aquellas denominaciones que lo único que buscan es cuestiones materiales. No, ven y pacta con el Señor para que tengas el doble de bendición y tengas más dinero y tengas lo que... Cuando el Señor nos ha llenado de bendiciones espirituales, hermanos. Nos ha llenado de bendiciones que son las que cuentan para nuestra eternidad. Y como nos dijo el Señor, buscad las cosas de arriba, porque las de acá perecen. Así también nosotros debemos de buscar aquellas bendiciones que son eternas, hermanos. No simplemente pensar en aquellas cuestiones materiales. Vemos que nuestro Dios es un Dios de paz y reconciliación. Es un Dios de paz y reconciliación. De hecho, debió haber salido primero, no sé por qué salió después. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y Cristo vino expresamente para poner su vida, para hacer la paz, para que la paz fuera posible. El trato de paz había de ser sellado con sangre. Y primera de Corintios dice 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No había otra forma de reconciliarnos con el Señor, sino era por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. No pertenecíamos al pueblo de Dios, ni teníamos derecho a llamarle Padre. El hombre no se encuentra solamente en una situación externa de hostilidad, sino en una enemistad contra Dios que arranca desde las profundidades de su interior y nos dice desde nuestra mente y disposición, porque no solamente nuestra mente, sino que también hacíamos malas obras.
número 1 nos dice la obra reconciliadora del Espíritu, y luego ya del 2 en adelante nos muestra lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu primeramente nos llena a nosotros para que después de ser llenos de ese Espíritu podamos comprender la obra que hace el Señor Jesús, porque si no estamos en ese Espíritu no vamos a poder entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Jesús es lo que vino a hacer en la cruz, a reconciliarnos, pero mientras no estemos llenos de ese Espíritu, porque el Espíritu cambia nuestro corazón y renueva nuestra mente, si no hemos sido cambiados o regenerados en nuestra mente y en nuestro corazón, nunca vamos a poder entender la obra salvadora del Señor Jesús en la cruz, y seguimos completamente negados por Él. Y así es, y de hecho Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido a causa de la dureza de su corazón. Y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esta muerte Jesús la sufrió en su cuerpo de carne. Es decir, el sacrificio reconciliador de Jesús habría sido imposible sin la encarnación. Y ya lo tuvimos, ya lo vimos, nuestros hermanos ya nos hablaron sobre por qué era necesario que Jesús fuera 100% hombre. Él tuvo que hacerse hombre y asumir nuestra condición mortal para poder padecer en nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprende, sino que tenemos uno que también sufrió lo mismo que sufrió nosotros. Se compadece de nosotros porque Él vivió y sufrió como nosotros. ¿Qué otro Dios se rebajaría a hacer eso mismo? Teniendo toda su gloria, toda la potestad, millones de ángeles alabándole y glorificándole. Y aún así dice Filipenses que se despojó de todo eso, vino a una tierra a sufrir desprecio, dolor, por personas enemistadas con Él, que a final de cuentas lo asesinaron. Lo asesinamos, porque por causa de mi pecado el Señor padeció en esa cruz. Y entonces, para finalizar, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si antes estábamos alejados de Dios, ahora hemos sido hechos sus santos, apartados para Cristo, para hacer la posesión especial de Dios, su pueblo elegido y cercano. Antes éramos de un ánimo hostil, enemigos de Dios, pero ahora Dios nos ve sin mancha delante de Él. Y antes nos ocupábamos en malas obras, pero ahora, increíblemente, compadeceremos irreprensibles delante de Dios. Así como dice Hebreos, no descuidemos una salvación tan grande, no porque la vayamos a perder, sino porque esa salvación ha costado la sangre del Hijo en la cruz. El Señor ya lo hizo todo, nos reconcilió con sí mismo a través de su Hijo. Muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga. Ahora sí, pasemos al santuario.